Pues qué gusto iniciar esta inmersión detallada con una energía a tope. Bienvenidos a The Deep Dive. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí. Al contrario. Y bueno, nuestra misión central para esta sesión es adentrarnos en uno de los enigmas médicos más curiosos, persistentes y, la verdad, francamente frustrantes que existen. Totalmente. Es un rompecabezas enorme. O sea, entender exactamente qué sucede cuando la piel humana decide iniciar una auténtica rabieta de fuego. Y lo hace sin ningún tipo de provocación aparente. Hablamos de una condición que aparece de la nada y pone la vida del paciente de cabeza. Sí, porque combina los misterios más profundos del sistema inmunológico con reacciones físicas que son imposibles de ignorar, claro, porque ocurren directamente en la superficie del cuerpo. Exacto. Y para lograr esta misión, vamos a basarnos enteramente en una fuente fantástica y sumamente reciente. Tenemos sobre la mesa el artículo médico de 2024 titulado Urticaria crónica espontánea, etiología y patogénesis. Un documento clave, ¿sí? Este análisis fue desarrollado por los doctores Eric T. Oliver y Sarvjit S. Saini, directamente desde la Universidad Johns Hopkins. Es un texto a fondo que desentraña todo lo que la ciencia sabe hasta el día de hoy sobre esta condición. Y fíjate que el documento es muy completo porque no se queda solo en lo que ve el dermatólogo en el consultorio. Aborda desde las características clínicas externas hasta las anomalías microscópicas y moleculares. Todo lo que ocurre en la piel y en la sangre de quienes padecen esto a diario. Claro, y para quienes nos escuchan en este momento, ya sea que estén preparando una investigación médica, poniéndose al día con la literatura, o simplemente tengan una mente increíblemente curiosa y busquen atajos hacia el conocimiento, pues esta exploración está diseñada a la medida. Así es. Vamos a desmitificar una condición compleja, combinando los datos duros con esos momentos verdaderamente reveladores. Y lo más importante, sin abrumar a nadie con terminología médica innecesaria. Bueno, vamos a desempacar esto. Para empezar a entender todo este enredo, ¿cuál es la distinción clara, desde el punto de vista clínico, entre lo que podríamos considerar una simple alergia pasajera y la verdadera urticaria crónica? Mira, para entender la magnitud del problema, primero hay que definir el terreno en el que nos movemos. La urticaria aguda, que es esa reacción que dura 6 semanas o menos, es sumamente común. Ajá, le pasa a muchísima gente. Exacto, afecta hasta un 20% de la población mundial en algún momento de sus vidas. Generalmente está asociada con una infección viral transitoria, una reacción a un medicamento nuevo o, digamos, una alergia alimentaria. Tiene un principio claro, un detonante identificable y un fin relativamente rápido. O sea, es lo que todos imaginamos cuando alguien come un marisco que no estaba fresco o roza alguna planta extraña en el bosque. Pica muchísimo, se toma algún medicamento y en unos días es historia. Sí, exactamente. Y aquí es donde entra el verdadero enigma para la medicina, que es la urticaria crónica, o UC por sus siglas. Esta condición se define por la presencia de lesiones la mayoría de los días de la semana por un periodo que supera esas angustiosas 6 semanas. 6 semanas. ¡Wow! Y hablamos de que afecta aproximadamente al 1.5% de la población mundial, con tasas muy similares tanto en Estados Unidos y Europa como en otras regiones de Asia. Un 1.5% puede sonar a un porcentaje estadísticamente pequeño, pero si extrapolamos esa cifra a la población global, estamos hablando de decenas de millones de personas lidiando con esto día tras día. Imaginemos despertar una mañana y la siguiente durante meses con la piel en llamas sin saber por qué. La carga sobre la calidad de vida es inmensa. Ahora, dentro de ese universo de casos crónicos, la medicina hace una clasificación crucial. Aproximadamente el 20% de estos pacientes tienen lo que se conoce como urticaria crónica inducible. Inducible, ok. Significa que hay un detonante físico, algo mecánico o ambiental que provoca las ronchas de manera consistente. Puede ser la exposición al frío, el calor extremo, la presión mecánica sobre la piel por usar ropa ajustada o incluso el simple hecho de sudar al hacer ejercicio. Bueno, al menos en esos casos, la persona sabe qué es lo que enciende la mecha y puede intentar evitarlo o prepararse, ¿no? Exacto, hay un control preventivo. Sin embargo, el 80% restante cae en la categoría de urticaria crónica espontánea, o UCE.
En este enorme subgrupo no hay un alérgeno externo identificable. No es el clima, no es el roce de la ropa, no es la dieta. Las lesiones aparecen literalmente de la nada, de forma completamente impredecible. Una locura. La literatura médica anterior solía llamar a esto urticaria crónica idiopática, que básicamente es el término médico para decir que no tenemos idea de qué lo causa. Y para darle una imagen mental nítida a nuestra audiencia, basándonos en las fotografías y diagramas espectaculares que incluye la fuente de Johns Hopkins, los síntomas son muy particulares. El artículo describe pápulas pruriginosas eritematosas. Un trabalenguas. Sí, totalmente. Pero en un lenguaje más accesible, son ronchas rojas, elevadas, que pican de una manera intensa, a veces desesperante. Y el documento también menciona el angioedema. Esto es una hinchazón mucho más profunda de los tejidos subcutáneos o submucosos que afecta zonas delicadas como los labios, los párpados o las extremidades. De hecho, se señala que hasta un 40% de los pacientes con esta urticaria espontánea sufren de este angioedema. Sí, y esa hinchazón profunda tiene una característica distintiva. A diferencia de las ronchas superficiales, el angioedema suele venir acompañado de una sensación de entumecimiento, dolor o tensión en la piel, más que de una picazón superficial. Y puede durar mucho más tiempo en resolverse, a veces hasta 72 horas. Hay un detalle visual en el texto que resulta fascinante y que me parece vital para evitar diagnósticos erróneos. Muestran imágenes de cómo se ve esta condición en diferentes tonos de piel. En la piel de color, estas ronchas pueden no verse rojas en absoluto. Ese es un punto importantísimo. Sí, porque pueden verse exactamente del mismo tono que la piel circundante o, en muchos casos, presentar hiperpigmentación, es decir, verse más oscuras. Si un profesional médico está buscando únicamente el clásico enrojecimiento brillante que se ve en los libros de texto tradicionales, podría pasar por alto la severidad del cuadro o confundirlo con otra cosa. Totalmente de acuerdo. La presentación clínica requiere un ojo muy entrenado, y la demografía de la enfermedad también cuenta una historia interesante. Sabemos que puede aparecer tanto en la infancia como en la vejez, pero el inicio promedio se concentra fuertemente entre la tercera y la quinta década de la vida, es decir, adultos entre los 30 y los 50 años en su etapa de mayor productividad. Ajá. Y existe un sesgo de género innegable. Afecta a casi el doble de mujeres que de hombres. Mencionas que suele aparecer en adultos de mediana edad, pero ¿qué pasa con las personas mayores? ¿Están exentas de desarrollar este problema de la nada? Para nada. El artículo destaca un porcentaje sustancial, que va del 4% al 18.1% dependiendo de la corte estudiada, de personas afectadas que tienen 65 años o más. Lo fascinante aquí es cómo esa proporción hombre-mujer cambia drásticamente dependiendo de la manifestación física exacta que domine en el paciente. A ver, cuéntanos más de eso. Si analizamos la proporción hombre-mujer en pacientes que presentan solo ronchas superficiales, es de 0.45. Si presentan ronchas combinadas con la hinchazón profunda del angioedema, baja a 0.33, revelando una prevalencia femenina aún mayor. Claro, se nota muchísimo más el sesgo. Pero si observamos a los pacientes que desarrollan únicamente angioedema sin ronchas, la proporción sube a 0.65, acercándose mucho más a un equilibrio entre géneros. Es como si el cuerpo estuviera siguiendo un manual de reglas ligeramente distinto para la hinchazón profunda frente a la roncha superficial, dependiendo de si el paciente es hombre o mujer. Exactamente. Lo que nos lleva al dilema más grande de todos, el origen. Si ya descartamos categóricamente que no es algo que se comieron, ni un nuevo detergente, ni el pelo de una mascota, ¿qué está causando este incendio en la piel? El texto introduce la teoría autoinmune, que sugiere que entre el 30% y el 40% de los pacientes tienen una enfermedad autoinmune subyacente, básicamente su propio sistema de defensa confundiendo las instrucciones. Así es, el mecanismo es elegantemente destructivo a nivel celular. Los investigadores han dividido esta autoinmunidad en dos grandes tipos para entenderla mejor. Primero está la autoinmunidad tipo 1, también llamada urticaria autoalérgica. En este escenario, el paciente desarrolla anticuerpos IgE, que normalmente son nuestros defensores contra parásitos o alergias externas, pero están dirigidos contra sus propias proteínas internas.
como la enzima TPO, o proteínas de señalización como la interleucina 24. Espera, vamos a frenar un segundo ahí. Para quienes no somos inmunólogos, ¿qué significan exactamente estas proteínas? ¿Qué es la TPO y por qué el cuerpo la atacaría? Ah, claro. La TPO es la peroxidasa tiroidea, una enzima crucial que reside en la glándula tiroides y ayuda a producir hormonas. De la tiroides, ok. Sí, y la interleucina 24 es una proteína que las células usan para comunicarse entre sí, especialmente en la piel. En la autoinmunidad tipo 1, el sistema inmunológico desarrolla un error de programación y crea anticuerpos diseñados específicamente para atacar estas moléculas sanas y normales, desatando una cascada inflamatoria como daño colateral. Entendido. Entonces atacan las herramientas propias del cuerpo. ¿Y cuál es el segundo tipo que menciona el estudio de Johns Hopkins? Luego tenemos la autoinmunidad tipo 2B. Aquí, los pacientes producen un tipo diferente de autoanticuerpos, llamados IgG. Pero estos no atacan a las proteínas circulantes, atacan directamente a los receptores del sistema inmunológico situados en la superficie de las células de la piel. Específicamente se dirigen contra unos receptores de alta afinidad conocidos como FcεRI-alfa. Vaya nombrecito. Sí, FcεRI-alfa. Al unirse a estos receptores, engañan a la célula para que se active y libere sustancias inflamatorias creyendo que hay una amenaza real cuando no la hay. O sea, podemos imaginar estos receptores como las antenas de comunicaciones de las células de defensa. Y estos anticuerpos IgG llegan y sabotean las antenas, mandando una señal falsa de alarma general por todo el sistema. Es una analogía perfecta. Sabotean la antena de la célula cebada, provocando que estalle y libere químicos que causan la inflamación. Un hallazgo reciente que subraya el documento es que existe una gran superposición entre estos grupos. La mayoría de los pacientes con el tipo 2B, los del sabotaje de antenas, también presentan anticuerpos del tipo 1, pero no sucede a la inversa. Es un sistema altamente interconectado. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque estaba leyendo en las fuentes sobre un experimento que hacían los dermatólogos en la década de los 80 para comprobar esta teoría, y sonaba casi a ciencia ficción médica. ¿De qué se trataba esa famosa prueba que hacían con la sangre de los pacientes? Ah, te refieres a la prueba cutánea de suero autólogo, o ASST por sus siglas en inglés. Esa mera. En los 80s, los investigadores querían demostrar que el problema estaba circulando en el paciente, así que extraían sangre del propio afectado, usaban una centrífuga para separar el suero líquido de los glóbulos rojos y luego le inyectaban una pequeña cantidad de su propio suero debajo de un área de piel completamente sana. El resultado fue asombroso. En un lapso de unos 30 minutos, casi el 60% de esos pacientes desarrollaban una roncha rojiza e inflamada exactamente en el sitio de la inyección. ¡Wow! O sea que al inyectarles su propio suero, eso era una prueba irrefutable, visual y palpable, de que el enemigo venía desde adentro, circulando por todo su cuerpo invisiblemente. Sí. En su momento fue revolucionario porque proporcionó la primera evidencia tangible de que el factor desencadenante era endógeno. Sin embargo, desde la perspectiva analítica de la medicina moderna, este concepto ha tenido que refinarse bastante. Los estudios contemporáneos muy detallados citados en la fuente, como el famoso estudio Purist, demostraron que la prueba ASCT carece de la sensibilidad y especificidad absolutas que se creían inicialmente. ¿Quieres decir que la prueba daba falsos positivos? Detectaba cosas que no eran necesariamente urticaria crónica. Completamente. Se observó en ensayos clínicos que el suero de personas totalmente sanas o de personas con alergias respiratorias comunes al polen o los ácaros también podía dar un resultado positivo en la prueba ASST, produciendo esa misma roncha. ¡Qué interesante! Esto reveló que la prueba en realidad estaba detectando múltiples factores genéricos en la sangre que causan dilatación de los vasos sanguíneos y no exclusivamente esos autoanticuerpos patogénicos específicos de la urticaria. De hecho, al usar pruebas de laboratorio mucho más estrictas y modernas, se estima que solo alrededor del 7% al 8% de los pacientes tienen autoanticuerpos IgG verdaderamente funcionales que sabotean directamente los receptores. Es una caída monumental frente a ese 60% que reaccionaba al suero hace unas décadas. Es el refinamiento de la ciencia en tiempo real. Si conectamos esto con el panorama general, cobra mucho sentido porque esta enfermedad se comporta como lo hace a nivel sistémico y no solo en la piel.
La urticaria crónica espontánea no existe en un vacío biológico. Los estudios genéticos de última generación, analizando el genoma completo de miles de pacientes, han revelado que la enfermedad comparte predisposiciones genéticas y polimorfismos de susceptibilidad con otras enfermedades autoinmunes severas. Y es crucial notar que no comparte estos vínculos genéticos con las enfermedades atópicas tradicionales, como el asma o la rinitis alérgica. O sea, el código genético de un paciente con esta condición se parece más al de alguien con una enfermedad autoinmune compleja que al de alguien que simplemente estornuda con el polvo. ¿Eso cambia por completo cómo debemos ver la enfermedad? Definitivamente. El vínculo con las enfermedades de la glándula tiroides, por ejemplo, es innegable e importantísimo. La incidencia global de hipotiroidismo, particularmente la tiroiditis de Hashimoto, en pacientes con urticaria crónica roza casi el 10%. Bastante alto. Sí, eso representa al menos el doble del riesgo que se observa en la población general. También se nota en las estadísticas clínicas una prevalencia significativamente mayor de enfermedad celíaca, lupus eritematoso sistémico y diabetes tipo 1. El sistema inmunológico de estos pacientes tiene una tendencia heredada a perder la tolerancia hacia sus propios tejidos. Es un rompecabezas genético e inmunológico fascinante. Y para entender cómo ese error de tolerancia se convierte físicamente en la roncha que el paciente ve en el espejo cada mañana, el artículo de Johns Hopkins nos sumerge en el campo de batalla microscópico de la piel. Así es. Para quienes nos escuchan, me gusta visualizar el sistema inmunológico de la piel como un equipo de seguridad corporativa altamente entrenado, pero, en este caso, hiperactivo. Los principales guardias de seguridad aquí son unas células llamadas mastocitos. Están patrullando la dermis constantemente y, cuando entran en pánico por esas señales falsas, liberan una lluvia torrencial de sustancias químicas, principalmente la histamina. Esta molécula es la responsable directa de dilatar los vasos sanguíneos, causar la filtración del líquido que forma la hinchazón y enviar esa señal fulminante de picor al cerebro. Exacto. Esos guardias de seguridad, los mastocitos, tienen varios mecanismos moleculares para activarse. El artículo destaca un receptor de superficie particular que ha acaparado la atención recientemente, llamado MRGPRX2. Un nombre súper técnico, sin duda. Pero, ¿cómo funciona en la práctica? Podemos visualizar ese receptor como el botón de pánico general del mastocito. Las investigaciones detalladas han demostrado que la expresión o la cantidad de este receptor en la superficie es significativamente más alta en las células de la piel de los pacientes que sufren de urticaria crónica severa en comparación con la piel de personas sanas. Ah, tienen más botones de pánico instalados. ¿Tal cual? Este botón de pánico en particular es problemático porque puede ser activado por una variedad increíble de estímulos, no solo por anticuerpos. Responde a ciertos neuropéptidos e incluso algunos medicamentos, lo que explica por qué la piel de estos pacientes es tan inestable y reactiva a múltiples factores. Y mientras estos mastocitos hacen estragos en el tejido de la piel, hay otra célula que tiene un comportamiento verdaderamente misterioso en el torrente sanguíneo, los basófilos. El texto les dedica una atención especial y un análisis muy profundo. ¿Qué está pasando con estas células? Los basófilos son glóbulos blancos circulantes que comparten muchas similitudes funcionales con los mastocitos de la piel. Contienen gran cantidad de histamina. Durante décadas, los científicos clínicos notaron un fenómeno muy extraño. ¿Qué era? Cuando extraían la sangre de pacientes con urticaria crónica y trataban de estimular a los basófilos en el ambiente controlado del laboratorio para que liberaran su histamina, utilizando los estímulos químicos habituales, una gran parte de estas células simplemente no reaccionaba en absoluto. Como si estuvieran agotados o si hubieran declarado en huelga y se negaran a trabajar frente a los científicos. Hoy la biología molecular nos explica por qué. Sabemos que existen dos fenotipos funcionales claros en la sangre de estos pacientes, los basófilos que responden y los que no responden. Las células del fenotipo no respondedor presentan niveles anormalmente elevados de unas enzimas internas conocidas como fosfatasas inhibidoras SHIP1 y SHIP2. Otra vez con los acrónimos complejos. Para mantenerlo simple, ¿qué hacen estas enzimas SHIP1 y SHIP2 dentro de la célula? Actúan literalmente como un freno de mano interno súper reforzado. Cuando el investigador estimula la célula desde afuera, estas enzimas bloquean activamente la señal interna, impidiendo que el basófilo se active y libere su contenido inflamatorio.
están en un estado de supresión profunda. Déjame ver si entendí la siguiente parte de la investigación, porque esto nos lleva a uno de los hallazgos contraintuitivos más grandes del texto, una ironía celular absoluta. Si un paciente va al laboratorio clínico a hacerse un análisis de sangre rutinario durante un brote severo, el doctor podría ver que sus niveles de basófilos y eosinófilos circulantes están inusualmente bajos, algo llamado vasopenia y eosinopenia. Así es. Uno pensaría que menos células de la inflamación en la sangre significa que todo está tranquilo, pero el documento señala que tener menos de estas células circulando en realidad significa que la enfermedad del paciente es más grave. Menos células en el papel equivale a peores síntomas en la vida real. Es como si la policía no estuviera patrullando las calles y la ciudad pareciera tranquila, pero es porque todos los oficiales están atendiendo un motín masivo dentro de un solo edificio. Esa analogía del motín es exactamente lo que está ocurriendo fisiológicamente. Esos glóbulos blancos no desaparecieron por arte de magia ni la médula ósea dejó de producirlos. Lo que sucedió es que abandonaron masivamente el torrente sanguíneo, cruzaron las paredes de los capilares y migraron directamente hacia el tejido de la piel, al edificio del motín, para causar estragos y perpetuar la inflamación local. O sea que el análisis de sangre los marca en niveles bajos simplemente porque están todos atrincherados en la dermis creando las ronchas. Es un indicador clínico directo de que el ejército inmunológico se ha desplazado en su totalidad al frente de batalla. Y esto no es solo teoría. Las biopsias de piel tomadas directamente de las lesiones de pacientes con urticaria crónica lo confirman sin lugar a dudas. Lo ven en el microscopio. Sí, los patólogos observan infiltrados densos de basófilos y eosinófilos exactamente en los sitios donde se forman las ronchas, algo que jamás se observa en las muestras de piel sana. Así que esa misteriosa caída de las células en el recuento sanguíneo rutinario es en realidad un reflejo de espejo de cuán intensa y destructiva es la inflamación en los tejidos periféricos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Aterrizando todos estos complejos datos microscópicos, los fenotipos celulares y los autoanticuerpos a la realidad del paciente que está lidiando con esta pesadilla todos los días. El documento aborda factores de la vida cotidiana que pueden exacerbar este campo de batalla celular. Factores supercomunes, además. Claro, menciona el estrés psicológico agudo, el consumo de alcohol y pone un énfasis enorme en una clase de medicamentos de uso muy común, los antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES, como la aspirina, el ibuprofeno o el naproxeno. El texto advierte que estos medicamentos causan brotes severos o empeoran drásticamente los síntomas en aproximadamente 1/3 de los pacientes con urticaria crónica espontánea. Imagina tener un simple dolor de cabeza, tomarte un ibuprofeno y terminar con el cuerpo cubierto de ronchas incontrolables. Es un porcentaje de riesgo altísimo considerando lo omnipresentes que son esos medicamentos en los botiquines de cualquier hogar. La inhibición de ciertas enzimas por parte de los AINES altera el equilibrio de los mediadores inflamatorios empeorando la situación de la piel. Y de la misma manera que el documento señala con precisión estos detonantes reales y documentados, toma una postura sumamente analítica y crítica para desmentir diagnósticos erróneos que han plagado a los pacientes durante años. Como el tema de los parásitos, ¿no? Exactamente. Hay un mito médico extraordinariamente persistente que sugiere que la urticaria crónica está intrínsecamente ligada a infecciones parasitarias gastrointestinales ocultas. Es el clásico comentario que mucha gente escucha. Seguro te comiste algo en la calle que traía parásitos y por eso tienes alergia. Y basándose en esa suposición, durante mucho tiempo los médicos prescribían extensos exámenes de heces y múltiples rondas de tratamientos antiparasitarios empíricos casi como una rutina obligatoria. Sin embargo, el artículo de Johns Hopkins cita una revisión sistemática exhaustiva muy reciente que analizó 39 estudios independientes en todo el mundo y destruyó ese mito por completo. ¡Por fin! Sí, se determinó estadísticamente que las tasas de infección por parásitos en estos pacientes con urticaria crónica son mínimas, generalmente rondando el 10% o menos. Lo cual, estadísticamente hablando, es básicamente el promedio de infección en la población general que no tiene urticaria, ¿cierto? Exactamente el mismo promedio. La búsqueda exhaustiva de parásitos solo está clínicamente justificada si el paciente presenta síntomas gastrointestinales claros o tiene un historial muy reciente de viaje a una zona altamente endémica. De lo contrario, someter al paciente a estos estudios es buscar una aguja inexistente en un pajar y retrasar el tratamiento adecuado.
Y hablando de rarezas diagnósticas, el texto no deja fuera otras causas poco comunes pero fascinantes que los alergólogos y dermatólogos deben considerar cuidadosamente en lo que llaman el diagnóstico diferencial. Mencionan el síndrome de Alpha-Gal. Ese es un tema interesantísimo. Sí, que es una extrañísima alergia inducida por la picadura de ciertas garrapatas que altera el sistema inmune y causa reacciones inflamatorias retardadas, horas después de consumir carne roja de mamífero. También, un dato sumamente actual que incluye el documento de Hopkins. La literatura médica reciente ha documentado reportes de casos raros pero reales donde el mismísimo virus del COVID-19 indujo cuadros de urticaria crónica espontánea en los pacientes. Claro. Y lo curioso es que las ronchas aparecían en promedio unos 18 días después de haber superado la infección viral aguda inicial. Es decir, el virus respiratorio se va, pero deja el sistema inmunológico trabado en este estado de hiperactividad sistémica crónica. El sistema inmunológico postinfección queda atrapado en un bucle de retroalimentación inflamatoria como un sistema de alarma que no se puede apagar. Pero a pesar de lo insoportable, frustrante e impredecible que puede ser convivir con las ronchas y el angiodema sin un final a la vista, el artículo concluye detallando un factor clínico de inmensa importancia: el pronóstico a largo plazo. Las buenas noticias. Exacto. Subraya con evidencia sólida que, a diferencia de muchas de las enfermedades autoinmunes sistémicas que mencionamos antes y que son estrictamente para toda la vida, la urticaria crónica espontánea es, en la gran mayoría de los casos documentados, un trastorno autolimitado. Lo que significa, en términos prácticos para el paciente, que la enfermedad eventualmente se apaga sola sin importar qué hagan. La literatura revisada indica que la duración promedio de la enfermedad desde el primer brote hasta la resolución total oscila entre los 2 y los 5 años. Pero hay un dato aún más alentador para quienes recién enfrentan esto. Existe una tasa de remisión espontánea de entre el 30% y el 50% tan solo en el primer año tras el inicio de los síntomas. Es bastante alto. Sí. Es decir, el reloj biológico del sistema inmunológico eventualmente logra recalibrar su tolerancia, apaga la producción de autoanticuerpos y detiene el ataque a los mastocitos en una porción muy significativa de los pacientes. Esa es una perspectiva verdaderamente invaluable para cualquiera que esté lidiando con la carga psicológica de la enfermedad. Para recapitular los inmensos hallazgos de esta inversión detallada de hoy, hemos visto a través de la investigación de Johns Hopkins que la urticaria crónica espontánea está a años luz de ser solo una simple picazón molesta. Definitivamente. Es un complejo rompecabezas inmunológico, un escenario fascinante y destructivo donde las células patrulla de la piel, los autoanticuerpos rebeldes circulantes y los glóbulos blancos de la sangre juegan un sofisticado juego de sabotaje y engaños, atacando donde realmente no hay ningún enemigo invasor. Y reitero que es un alivio inmenso saber empíricamente que, afortunadamente para la gran mayoría, la paciencia y la recalibración del reloj biológico terminan venciendo a la enfermedad. Esto plantea una pregunta importante y sumamente provocativa para la investigación futura. Mencionamos un hecho científico muy particular a nivel celular, ese extraño fenotipo no respondedor de los basófilos en la sangre, donde las células activan sus frenos internos SHIP y se niegan a liberar histamina en el tubo de ensayo. En realidad, mejora y vuelve a su comportamiento normal y reactivo exactamente en el momento en que la enfermedad del paciente entra en remisión clínica. Ajá, se curan junto con el paciente. Exacto. Si la ciencia es capaz de rastrear estos sutiles cambios celulares, microscópicos y silenciosos a lo largo del tiempo, ¿podría la medicina del futuro usar a los basófilos no solo como un marcador de la gravedad actual, sino como un verdadero reloj de cuenta regresiva biológico? Un panel sanguíneo avanzado que le diga exactamente al paciente qué día, qué mes o qué año su sistema inmunológico finalmente hará las paces consigo mismo y la enfermedad desaparecerá para siempre. ¿Qué concepto tan poderoso para cerrar? Imaginar que la propia sangre del paciente, analizada con la tecnología correcta, le pueda dar la fecha exacta de caducidad de un padecimiento tan angustiante. Es verdaderamente material para reflexionar y muestra claramente hacia dónde avanza la frontera médica. Agradecemos inmensamente a nuestra audiencia por habernos acompañado en este análisis a fondo del día de hoy.
Nos despedimos por ahora, recordándoles siempre que, en un mundo saturado de datos y búsquedas de Internet alarmistas, el conocimiento profundo, estructurado y bien fundamentado es la mejor herramienta contra la sobrecarga de información. ¡Hasta la próxima!